¿Sabías que cuando Israel salió de Egipto y estaba viajando en el desierto, estuvieron muy cerca de ser exterminados por Dios Todopoderoso por sus propios pecados? Esto se debía a que después de haber sido liberados, no paraban de murmurar contra Dios, ya que sí, era cierto que sufrían muchísimo ante las cadenas de esclavitud en Egipto, pero a pesar de todo ello, aún así tenían ciertas comodidades que en el desierto ya no podían acceder, como un techo, comida y ciertos placeres. Hay que recordar que en la antigüedad Egipto era lo más impresionante del mundo. Debía tener grandes tabernas, burdeles, teatros, lugares de espectáculos como deportes y un sinfín de cosas emocionantes. Y ahora estar en el aburrido, árido y limitante desierto debía ser una experiencia bastante dura para ellos, ya que todo mundo quiere libertad, pero muy pocos quieren dejar los placeres de la esclavitud. Cada vez que el pueblo de Israel murmuraba contra Dios y querían amotinarse para volver a Egipto y volver a ser esclavos y seguir manteniendo su estilo de vida, Dios terminaba castigando al pueblo y terminaban cayendo catástrofes al campamento. Aunque muchos morían, no era la suficiente cantidad de muertos para que se exterminara toda la nación. Pero en un momento el pueblo de Israel ya simplemente consideraba común murmurar, quejarse, unos cuantos mueren y volver a murmurar. Así que esta vez el Señor soltó una terrible plaga, una catástrofe que estaba destruyendo el campamento. Incluso Dios mismo le dijo a Moisés y Aarón que se salieran del campamento, que solo a ellos los salvaría. Pero a pesar de todo esto, Moisés decidió llevar a cabo una osada acción y le ordenó al sumo sacerdote Aarón que llevase inmediatamente el incensario ante la presencia de Dios, es decir, el tabernáculo, y que quemase incienso ante la presencia de Dios, ya que este ritual representaba cómo el sumo sacerdote llevaba las oraciones del pueblo ante Dios y el pueblo pudiese recibir perdón. Hay que recordar que el único que tenía la autorización ante Dios de hacer este acto de quemar incienso en su presencia era el sumo sacerdote. Aarón ya era un hombre de más de 80 años, cansado y debilitado, pero a pesar de todo este peligro, el sumo sacerdote decidió meterse en medio de la destrucción y aunque a pesar de que estaba envuelto el ambiente en gritos, llantos y caos, aún así Aarón pudo llegar a la presencia de Dios y terminó quemando incienso ante el Dios Todopoderoso para así suplicar perdón por el pueblo. Al final, esta osada acción terminó apaciguando la ira de Dios y terminó deteniéndose la catástrofe, y así la nación santa terminó siendo protegida. Muchos no comprenden que el antiguo tabernáculo de Dios o el templo de Dios es una representación espiritual de lo que es el reino celestial, de cómo el sumo sacerdote, es decir, la máxima autoridad religiosa, es actualmente nuestro Señor Cristo Jesús, que meramente Aarón era un hombre simbólico, que estaba representando el rol que hace Cristo Jesús por nosotros en los cielos. Hay que recordar que el incienso representa las oraciones del pueblo. Esto está escrito en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 4. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios, desde el altar donde el ángel lo había derramado. Hay que recordar que en el antiguo Israel solamente el sumo sacerdote podía ir una vez al año para pedir perdón por el pueblo e ir ante la presencia de Dios. Cualquier otro que se osase terminaría siendo fulminado por esa osadía. Hay que recordar que todos estos simbolismos que nos dio Dios al pueblo de Israel para que lo adorasen correctamente en el tabernáculo son simbologías de cómo todo ocurre en el reino de los cielos, de que así como solo hay uno que puede quemar el incienso, el sumo sacerdote, ante Dios, solo hay uno que puede presentar nuestras súplicas ante el Dios Todopoderoso, y ese es nuestro sumo sacerdote en los cielos, Cristo Jesús. Esta historia nos enseña de cómo muchos piensan actualmente que Jesucristo está arriba en los cielos y simplemente está sentado en un trono cómodamente viendo cómo todo el mundo es destruido ante los juicios de Dios. Pero no comprendemos que mientras estás viendo este video, tu Señor Cristo Jesús está suplicando por ti, suplicando para que tengas más tiempo de vida para arrepentirte para la gloria de Dios y así puedas tener salvación eterna. Así como el sumo sacerdote Aarón tuvo que correr en medio de la destrucción, así también nuestro Señor Cristo Jesús tiene que correr para ir y suplicar perdón a Dios para nuestra defensa. Es por eso que cuando Coré intentó llevar a cabo la osadía de él querer también llevar el incienso y Dios terminó haciendo que se lo tragase la tierra a él y a su familia, esta restricción de que el sumo sacerdote solo él puede estar ante la presencia de Dios y entregarle incienso no era un ritualismo religioso, sino que era una profecía de cómo es una osadía terrible que alguien más quiera tomar el rol de Dios, cómo actualmente hay gente que cree que porque son megapastores ellos pueden perdonar los pecados de otros y están cometiendo la rebelión de Coré, queriendo tomar un rol que solo a Cristo Jesús le compete. Y gracias a Dios tenemos a este sumo sacerdote glorioso que está en los cielos, que es nuestro Señor Cristo Jesús,
que es el único que puede estar ante la presencia del Dios Todopoderoso sin sufrir ninguna otra consecuencia, ya que Dios es tan santo que cualquiera que está impuro ante su presencia debe caer fulminado, y solo hay uno que es lo suficientemente puro, santo y perfecto para presentarse ante Dios y de paso suplicar perdón por nosotros, recordándonos que nuestro Señor Cristo Jesús no solamente se esforzó en la cruz, sino que cada día Él está luchando por nosotros, para que recordemos que no estamos siendo abandonados por Él, sino que al contrario, estamos todos los días en su corazón y en sus pensamientos. Y su gran rol sacerdotal en los cielos se especifica en Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado de todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiados al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.